Gracias por estar aquí con nosotros. Y le agradecemos a todos también su presencia, hayan oído esta invitación. Vamos a tener una conferencia sobre las sociedades secretas, que es el título de uno de los propósitos psicológicos del sublime maestre avatar, Serge Raynaud de la Ferrier. Y bueno, pues para eso pues tenemos que tener a alguien competente, como sería nuestro muy honorable Salchela César Ortega. Muchas gracias y adelante. Muy bien, pues muy buenas noches. Buenas noches a todos. Un saludo afectuoso desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde me encuentro, alternando entre esta ciudad, su casa sede, y el ARRAM de Occidente. Así que les agradezco mucho a quien está trabajando por allá desde Phoenix, Arizona, este proyecto. Y bueno, pues estudiar al maestre siempre es algo muy motivante y muy interesante. Así que para lograr una mayor atención, dejar mensajes, siempre el maestro escribe mucho y de muchas cosas muy variadas, y a veces es difícil encontrarle el hilo porque brinca de un tema a otro tema a otro tema, pero yo he hecho un pequeño resumen y voy a ir poniendo en el chat para que quede ahí algunos comentarios de él, y sobre esos comentarios iremos platicando. Así que voy a usar el chat para con este motivo, ¿sí? Entiendo que el tema, pues, tiene que ver con un propósito psicológico que se denomina las sociedades secretas, ¿sí? Así que empezaremos platicando por lo que dice el maestre, ¿sí? El maestre hace una pregunta, pero ¿qué es en verdad una sociedad secreta? Y nos dice que es difícil responder porque hay diversos movimientos catalogados bajo este título y que han salido de diferentes fuentes con muy variados orígenes y con muy diferentes motivos. Así que el término de sociedad secreta es amplísimo. El término de sociedad secreta, pues lo tenemos desde muy temprana la humanidad, y bueno, las sociedades secretas existen desde antes de Cristo, tienen más de 2000, 3000 años esas sociedades secretas. Con el tiempo las hemos podido ir identificando, pero bien podemos saber cuáles son sus orígenes, ¿sí? Y cuáles son sus objetivos, que generalmente con el tiempo se han ido desviando, en cuanto a su función. Esto es importante reconocer, que hoy en día el término de sociedad secreta no es algo que cause admiración, no es algo que sea muy respetable, ¿sí? Sino a veces todo lo contrario, ¿sí? El maestro dice que generalmente los fundadores son o fueron parte de algunos colegios esotéricos o de escuelas de iniciación, pero que ya sea por ambición o por intereses, desviaron y se lanzaron a la política, se lanzaron al manejo económico, ¿sí? Se lanzaron a otros fines ocultos, porque siempre en estas sociedades secretas hay cierto tipo de información privilegiada, hay ciertos ritos, hay cierto manejo en algunos casos, de cierta
llamémosle magia, ¿sí? Hay concentración de cierto poder o de ciertos poderes, y la naturaleza humana es muy manipulable, ¿sí? Estas sociedades secretas a través del tiempo han eh, aprovechado esta condición humana de manipulación o necesidad de dar seguimiento a características mesiánicas o a características de mucho liderazgo, ¿sí? Eh, Así que eh, hoy en día ese término de sociedad secreta tiene ciertas connotaciones que no son muy recomendables, ¿sí? El maestro también nos dice que debemos considerar que a pesar de todo lo que se dice con este tipo de sociedades, pues reconozcamos de alguna manera su origen, ¿sí? No hay que verlas todas como unas bandas de organizaciones de malhechores, de asesinos. Y luego veremos por qué se dice esto, por qué se dice que son bandas de malhechores y asesinos, porque muchas de estas sociedades secretas han tenido actividades y funciones que, justamente eh, realizan actos o hechos que no pueden considerarse como un acto o hecho ético. Así que, bueno, pero sin embargo, no todas, ¿sí? No todas tienen esta connotación. Así que, sin embargo, el maestro dice, es preciso confesarlo que en nuestros días tal mención significa clanes de personas que actúan sembrando terror, amenazas, ¿sí? Y incluso con aquellas personas que de alguna forma no participan de sus planes o que habiéndose iniciado se retiran. Hoy tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo de sociedad secreta allá en Estados Unidos es el Ku Klux Klan, ¿sí? Otro ejemplo de sociedad secreta son las maras, ¿sí? Por hablar de términos actuales, ¿sí? Una sociedad secreta tiene sus códigos de iniciación, sus códigos de lealtad, ¿sí? Como las han tenido a través de la historia y como iremos repasando algunas de ellas, algunas fueron importantes. El maestro también señala que justamente el análisis de esas sociedades secretas no es fácil, por todo esta confusión que generan, por esta imagen que tienen, ¿sí? Por esta imagen, ¿sí? En cierta forma dice el término genérico de las sociedades secretas, eh, engloba generalmente a organizaciones clandestinas, ¿sí? Que también tiene por objeto fines políticos. Digo, una sociedad secreta que tiene o ha tenido fines políticos muy fuertes a través del mundo, pues es la francmasonería. ¿Sí? La francmasonería, pues en muchos países tiene que ver con el dominio político, ¿sí? Se dice que en muchos países los presidentes siempre son masones, ¿sí? Así que eh, tienen esa connotación las sociedades secretas. Y la verdad es que tenemos a lo largo de la historia muchísimas sociedades secretas, ¿sí? Pero también hay sociedades secretas que son con objetivos de colaboración para el plan evolutivo. Sin embargo, el término genérico pues se pierde en ese concepto, ¿sí? Así que eh, podríamos hacer alguna revisión, por ejemplo, de tiempos muy antiguas de estas sociedades secretas, ¿no? Esas sociedades secretas que hoy podemos hablar para tener este conocimiento de los templarios, de los gnósticos, de los teófosos, de los rosacruces, ¿sí? Todos ellos tienen, ¿sí? Todos ellos tienen esa connotación de sociedad secreta. Y fíjense de qué estamos hablando: templarios, gnósticos, teósofos, rosacruces, ¿sí?
que en su sentido más profundo han tenido el sentido, la intención de colaborar y llevar información a los seres humanos, pero que muchas veces en el camino se han desviado, ¿sí? Sí, por ejemplo, recordemos en la masonería se habla de hombres libres y de buenas costumbres, y bueno, a veces lo que menos demuestran ahí son las buenas costumbres. Eh, por eso el, eh, vimos que la intención del maestre pues era que esas sociedades secretas retomaran un rumbo diferente, y por eso surgieron las logias blancas, en las cuales promovió con mucho ahínco el maestro José Manuel Estrada, ¿sí? Así que ha habido la intención de que desde nuestra trinchera lográramos darle un sentido a alguna de esas sociedades secretas como la masonería, ¿sí? Pero sin embargo, sí sería conveniente que hiciéramos algún recuento o repaso de algunas sociedades secretas, ¿no? Y que repasemos a lo largo de la humanidad algunos de estos personajes. Al principio eran personajes y después se fueron convirtiendo en grupos, en grupos más integrados, o esos personajes que destacaron provenían de algún grupo que tenía información, algún grupo que trabajaba en información, sobre todo hablando de la Edad Media, en el que la humanidad estuvo sujeta a una gran manipulación, a un gran vínculo entre lo positivo y lo negativo, a un gran vínculo con aquellos conceptos que estaban muy ligados a las entidades inferiores, ¿sí? A Satán, ¿sí? Pactos satánicos, ¿sí? Sacrificios humanos, sacrificios que, bueno, incluso en muchas culturas se dice que en la degradación de algunas culturas como la azteca, como la inca, ¿sí? O como otras en Europa muy ocultas, se hablaba de sacrificios humanos. Voy a ir haciendo algún compás para que, si ustedes tienen alguna pregunta, podamos ir dialogando para que vayamos teniendo una comprensión más efectiva de lo que plantea el maestro en este propósito. Así que ahorita por lo pronto hago un alto por si hay alguna pregunta, por si hay alguna aportación, por si hay algún comentario. Todos están invitados a participar, ¿sí? Aportar, preguntar. Así que abro ese espacio. ¿Alguien quiere comentar algo hasta lo planteado en este momento? ¿Alguien quiere preguntar, comentar, aportar? Así que doy unos instantes para saber si alguno de ustedes si tiene alguna pregunta. A mí me gustaría saber, buenas noches, muy honorable Sachela, ¿en qué sociedades secretas sabemos que el maestro estuvo? Porque sí estuvo en muchas, ¿verdad? Pues en realidad las conoció, pero que haya estado así, no, el maestro no, fue un sintetizador, ¿sí? Yo creo que no le alcanzó el tiempo para estar con alguna sociedad secreta, ¿sí? Se habla mucho sobre el maestre, y a veces hay que tener cuidado porque quien ha escrito sobre el maestre ha sido su línea religiosa, su línea mística. Si ustedes investigan quién ha escrito los libros del maestre, pues los miembros de la fundación, de su línea original, la Fundación de la Ferrier, y ellos lo ven
desde un ángulo muy místico. Vean los grandes mensajes, vean yoga, yoguismo, y uno se crea ahí todo lo que se dice, pero es con un enfoque muy místico, muy mesiánico, muy religioso, que de alguna manera se contrasta con lo que él dice en sus circulares, ¿sí? Y a él lo ponen como un personaje de otra esfera, de otro nivel, ¿sí? Con mucha adulación, que él no quería eso, incluso por eso él en un plazo muy corto se retira de este trabajo, se retira para manejarlo desde más lejos, desde manejarlo no públicamente, ¿sí? Para que no hubiera un loas al personaje. Él decía su famosa foto del obelisco en París, decía, miren dónde apunta mi dedo, no me vean a mí ni a mi dedo, vean a dónde apunto. Y él intentaba que no hubiera una magnificación de su personaje, ni que tampoco se magnificara a ninguno de sus hermanos mayores, de los que él en su momento consideró como hermanos mayores. El concepto de hermano mayor era algo que para él fue rotativo. Él tuvo 4 hermanos mayores, ¿sí? 4 personajes a los cuales les atribuyó esa condición, sus 4 primeros grandes discípulos. Así que mucho de lo que se diga, la verdad, yo no creo que haya estado en una sociedad secreta. Todo lo que escribió, la verdad es que es increíble de dónde sacó tantísima información. Yo creo que ninguno de nosotros hoy sacaría esa información a pesar de tener a Mr. Google. Es de veras inaudito todas las referencias. No hay página que no tenga 4 o 5 referencias de un texto. ¿De dónde consultó tanta información, tantos libros? No creo que haya tenido tiempo de estar en alguna sociedad secreta. Y bueno, yo que recuerde no he leído que haya estado en ninguna sociedad secreta. Y justamente intenta que nosotros no nos veamos como una sociedad secreta. Intenta que nosotros no seamos un grupo, vamos a decirlo, que parezcamos un grupo dogmático, un grupo sectario, ¿no? Que parezcamos una secta. Y tenemos que tener mucho cuidado. Estamos ahorita en un parteaguas en el cual tenemos que empezar a notarnos como eso, como una red cultural, ser parte de una red cultural. Pero bueno, hasta ahorita hemos trabajado solamente la orden, pero la orden ya está suficientemente consolidada como para que ahora nos abramos a ese trabajo hacia la sociedad. Así que bueno, ese sería mi comentario con respecto a la información que yo tengo con respecto a su participación en alguna sociedad secreta. ¿Alguna otra preguntita que tengan por ahí? Yo tengo alguna pregunta, maestro. Adelante. ¿Nos puede aclarar o definir los diferentes tipos de sociedades? Por ejemplo, si hay secretas y hay alguna otro tipo de sociedades, aparte de esotérica o iniciática o mística o chamánica, ¿no? Porque también hay bastante variedad de sociedades. ¿Nos puede dar como una reseña de Sí, hay muchas cuántas hay y sociedades, a qué se dedican? pero no, hay muchas sociedades, hay sociedades anónimas, sociedades mercantiles, sociedades sin fines de lucro. La asociación de los seres humanos se hace con un objetivo, ¿sí? De cualquier tipo, ¿sí? Nos organizamos en una sociedad, en una reunión de varias personas, unas, 2, 3 o muchas, con un objetivo. Esa es una sociedad, una asociación de personas, una comunidad de personas que tenemos un objetivo, ¿sí? Y podemos decir, bueno, miren, tenemos en el mundo organizaciones que en Estados Unidos se llaman non-profits, ¿sí? Y otras que son organizaciones que tienen un fin de lucro.
Y eso ocurre en todas las sociedades del mundo, ¿sí? En todas las legislaciones del mundo. Ese es un tipo de sociedad. Otro tipo de sociedad, pues es aquella que tiene beneficios y algo humanitario, ¿sí? La Cruz Roja, los Rotarios, ¿sí? Tenemos sociedades religiosas, ¿sí? Las compañías religiosas, ¿sí? Pero aquí el maestro está hablando de las sociedades secretas, ¿sí? Se está especificando ese tipo de sociedades que han tenido algún objetivo, un objetivo que si bien en alguna parte en sus bases pudieron tener algo, vamos a llamarle iniciático, en muchas ocasiones se han desviado para manipular y aprovechar esta eh, incapacidad humana de tener conciencia, de tener apertura, de tener libertad. Y bueno, se han manejado, como les decía, con fines políticos, ¿sí? Con fines de control económico, con fines de discriminación, ¿sí? Pero todas tienen alguna finalidad y no siempre tienen una finalidad que tenga que ver con ser parte activa de colaboración al plan de evolución, ¿sí? Eh, pero bueno, justamente el maestre nos hace una reseña de esas sociedades que se han mantenido con sus protocolos, con sus rituales en un ámbito secreto. De alguna manera, la orden también en su momento podemos decir que es una, eh, que es una sociedad secreta. Estamos ahorita intentando que ya no lo sea, estamos intentando que tenga una visión pública, pero tenemos que tener claro que nuestra orden se hace visible a través de ustedes, a través de nosotros, se hace visible a través del trabajo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos muy claro que tenemos una misión, servir a los seres humanos para elevar su estado de conciencia. Y tenemos una visión, ¿cómo queremos que nos vean? Queremos que nos vean como una organización consolidada, así como una orden consolidada, visible en la sociedad a través de sus miembros. Por ejemplo, esto que ustedes han hecho, decir, organizada, no sé, a ver, déjenme ver cómo dice su invitación. Sí, dice, las sociedades secretas invita a la escuela de medio genial. Sí, en realidad no debería decir eso. Debería decir invita a la red cultural de Phoenix o la red cultural que invite o invita a la red cultural de la Fraternidad Universal Mundial, ¿sí? No es la escuela de medio genial la que tiene que salir al público, son ustedes como miembros, ustedes como personas tienen que salir al público, no la escuela de medio genial. Ahí estamos todavía sin entender lo que es la misión, que la misión es muy clara, ¿sí? Ser una orden, ¿sí? Visible en la sociedad a través de sus miembros y que procura para sus fines indicativos los más altos estándares y las cuestiones más avanzadas en el trabajo didáctico y pedagógico. Eso es parte de nuestra visión, como quisiéramos que nos viéramos. Así que tenemos que intentar cada vez que salgamos al público, salir no como esa parte interna, sino siempre darle mayor fuerza, ¿sí? Darle relevancia a la red, generar una identidad a través de la red, ¿sí? No a través de la fraternidad universal. La gran fraternidad universal es un ideal y nosotros somos aportadores de un granito a ese ideal, ¿sí? Ese ideal, es lo más lejano que hay, que seamos una gran fraternidad universal, pero es el ideal que nos plantea el maestre, pero nosotros no somos la gran fraternidad universal, nosotros somos la red cultural, somos una red de cultura para alcanzar la fraternidad humana. Eso está en el logo y bueno, a mí me alegró mucho ver que aquí lo pusieron en su
invitación. Ahí en la parte izquierda y derecha está la red GFU, la Red Cultural para la Fraternidad Humana, y la Universal Great Brotherhood, ¿sí? En términos del idioma inglés. Y sí, nosotros tenemos que ir posesionando esa identidad, cada vez más y más y más y más esa identidad. Si no, no tenemos por qué sacar a la orden al público. Estamos en un proceso en este momento de transición en el cual queremos, y ya lo tenemos, ya tenemos ahorita una razón social para la orden. O sea, no queremos seguir siendo una sociedad secreta, ¿sí? Queremos ser una sociedad abierta, ¿sí? Para quitarnos esos estigmas de las sociedades secretas, ¿sí? En una sociedad que tiene una razón social, que tiene una identidad jurídica, una identidad fiscal. Estamos en ese proceso. Ya desde hace varios años tenemos una sociedad constituida en México para tales fines que no hemos utilizado, pero justamente ahora, en este momento que estamos teniendo de una intención de un gran trabajo, un trabajo en muchos de las áreas de nuestra organización, tanto interna como externa. Un trabajo importante es justamente empezar a usar esa asociación para que quien haga también los contactos sea esa asociación que se va a llamar eh, algo así como la SOA para la cultura, ¿sí? En este momento no recuerdo el término, el nombre correcto, pero habla de una asociación cultural, ¿sí? Estamos en esa búsqueda, en esa lucha, ¿sí? Bueno, no sé si esto le haya clarificado don José Abel el Sí, planteamiento que me hacía. muchas ¿Sí? gracias. Bueno, podemos entonces seguir adelante con un poquito de la historia que nos plantea el maestre en su propósito psicológico, ¿sí? Así, a nivel histórico, él nos empieza a hablar de la época moderna, de la época, vamos a decir, después de Cristo, no, quizá no debería yo llamarle moderna, ¿sí? Sino de la Edad Media, de la Edad Media, en donde él hace un resumen muy interesante, muy largo, y nos presenta algunos prototipos, ¿no? Por ejemplo, el personaje que él denomina Barba Azul, Gilles de Reims, a quien tenía un pacto con el diablo, y los pactos con el diablo eran muy frecuentes en la Edad Media, en el siglo XV, ¿sí? Incluso había iniciaciones en las cuales se confirmaba con sangre, ¿sí? Con sangre, esa integración, esa enrolarse, incluso enrolarse esa vida del satanismo, ¿sí? Hoy todavía esto subsiste. Los pactos de sangre entre las maras son así también como se hacían en la Edad Media. Así que nosotros vamos viviendo, hacemos un pacto, ¿no? Hacemos diferentes pactos. Y bueno, desde el siglo XV tenemos muchísima información. Sobre todo esa fue una época de los oscurantistas, pues estaba muy manipulada por el miedo, estaba muy manipulada por las posibilidades que teníamos de control de otras personas, ¿sí? Nos habla el maestro, por ejemplo, de la gran enciclopedia de las ciencias ocultas, ¿sí? Y que justamente hablando del siglo XV, ¿sí? Habla de esa tradición de Barba Azul, ¿sí? Incluso, pues siempre hay las leyendas, ¿no? Hay las leyendas de que en su castillo encontraron huesos de más de 200 víctimas, ¿sí? Sin embargo, hay algunos historiadores que afirman que no, que
que no había tal, sino que en esa época que ustedes recuerdan que floreció la Santa Inquisición, pues también hubo una época de un oscurantismo y de unos excesos en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y bueno, Barba Azul fue acusado, así como fueron acusados los templarios, los templarios, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en esa época, al Marqués de Sade, y hablando ya del siglo XVII, ¿sí? Es otro personaje del cual el maestre nos hace algunas referencias del famoso Marqués de Sade, ¿sí? Entonces él viene ahí describiendo cómo tenemos de alguna manera identificado a este personaje como un pervertido sexual, sí, que fue condenado por sodomía también. También aquí podemos ver estos personajes que son condenados y que son sacrificados en la Edad Media, ¿sí? Y bueno, tenemos ahí toda una historia de sacerdotes y arzobispos pederastas, ¿sí? De satanistas, necrófilos y hasta antropófagos, ¿sí? Es una época un poquito oscura en el ámbito de la cultura y del consciente o inconsciente colectivo, ¿sí? De cualquier manera, bueno, son personajes a los cuales el maestro les dedica un tiempo. A otro personaje que el maestro le dedica un gran tiempo en este propósito, es un personaje muy controvertido. Estamos hablando de Rasputín, ¿sí? Aquí estamos hablando, fíjense, estamos hablando de personajes individuales, ¿sí? Y que se confundían con personajes religiosos, ¿sí? Rasputín fue todo un personaje que tuvo una influencia en el imperio de los zares de manera impresionante, impresionante. Tenía un poder increíble, ¿sí? Y bueno, él había manejado ciertos poderes o ciertas convicciones, tenía una naturaleza y una, vamos a decir, capacidad de manipulación que manipuló al imperio ruso, al imperio de los zares, y que incluso era capaz de predijo el trágico destino de la familia imperial, y bueno, tenía una fuerza muy, muy, muy importante, ¿sí? Bueno, también y bueno, yo la verdad me sorprendí de cuánto tiempo le dedicó el maestre a este personaje, a Rasputín, con algunos conceptos que verdaderamente en ocasiones hoy en día no podemos entender, pero que igual sigue siendo, hoy en día igual podemos tener esas capacidades de manipulación, ¿sí? Sí, por ejemplo, aquí el maestro dice, Rasputín decía, Dios me ha concedido la ausencia de pecado. Sí, o sea que lo que hacía Rasputín nada era pecaminoso, nada, absolutamente nada, ¿sí? Incluso decía, cuando toco a una mujer, es para mí como si tocase madera. Yo no tengo ningún deseo, infundo en ella el espíritu de la santa ausencia de la pasión, y a mí el contacto con ella me convierte, y tanto ella como yo somos puros y sagrados. ¿Sí? Y bueno, ese era un dogma que él manejaba, y eso le daba acceso a infinidad de mujeres, tan así que consideraban como un honor que Rasputín se fijara en alguna mujer. Era un honor, era un honor. Bueno, hoy podemos manejar eso mismo, podemos manejar ese mismo concepto. Si bien hemos avanzado en la conciencia colectiva, pues todavía hay gente que puede tener esa habilidad de manejarlo.
tenemos hoy en día el tema, por ejemplo, de las demandas que hubo con el fundador de el Hatha Yoga, ¿sí? El Hatha Yoga en Estados Unidos, su fundador, está ahorita en la cárcel, ¿sí? Porque tenía esa misma habilidad, y el fundador también de Nexius, este otro personaje que está, Vanguard, que está en la cárcel, también incluso tenía mucho éxito. En México tuvo mucho éxito sus cursos y de verdad eran buenos, eran muy buenos los cursos que tenía del concepto que se llama cuestionamiento racional, ¿sí? Eh, Ahorita no recuerdo su nombre de este personaje que hace poquito fue encarcelado. Y bueno, tenemos muchos personajes hoy en día que, que son capaces de manejar y manipular a los seres humanos, de manipular a las mujeres, ¿sí? De ofrecerles que se volverán puras, que les darán la iniciación, ¿sí? Que les darán la iluminación. Y bueno, pues esto dice que la naturaleza humana, pues seguimos en un proceso de evolución. Si no ha terminado ese proceso de evolución, no ha terminado la manipulación y no ha terminado esas posibilidades, desafortunadamente. Pero bueno, el maestro también habla de otras cosas que, que me parece que son muy interesantes en estos procesos, que son interesantes y que incluyen en este propósito psicológico como antecedentes de lo que son las sociedades secretas, ¿sí? Habla de esta manipulación o de esta posibilidad de generar información que tenga que ver con los procesos trascendentes. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención de que en este propósito habla de los laberintos. Nosotros tenemos un laberinto y allá en un terreno para Arram, en Baja California Sur, cerca de La Paz, tenemos un laberinto. Y los laberintos existieron en muchas de las iglesias. En Europa hay muchas iglesias que tienen laberintos, que son el símbolo de los peregrinajes. Es una representación emblemática para aquellos que no puedan ir a la Tierra Santa. Entonces hacen este trabajo en un laberinto. Nuestro venerable Satarjat ha recomendado que en cada Arram tuviéramos un laberinto, ¿sí? Que tuviéramos esa posibilidad de hacer ese recorrido, ¿sí? Que sería un recorrido simbólico, ¿sí? Es como vivir mentalmente los peregrinajes. Así que este aspecto también lo maneja el maestro en este propósito psicológico. Es algo muy interesante, ¿sí? Habla el maestro también aquí de el trabajo que hacen los sanyasines. Cuando está hablando de Rasputín, de alguna forma lo correlaciona pues con ciertas tradiciones rusas a las cuales pertenecía Rasputín, que hablaban de ese peregrinaje, eso que nosotros le hemos llamado en la etapa de una persona consagrada a la vida espiritual, cuando hace su recorrido, cuando empieza a hacer su nazariato, cuando hace su brahmacharya, ¿sí? Es un recorrido. Y bueno, en la tradición rusa se hacía también por los que se llaman stranikis de Rusia, que son similares a los sanyasines. Y en este caso, bueno, pues fíjense cómo hay un término que ha sido utilizado por la iglesia y que tiene que ver mucho con esto, el equivocarnos, el errar. Ustedes saben que la palabra pecado quiere decir errar. Tenemos un concepto del pecado como algo malo, ¿no? Algo, ya, dice, es que pecó, sí, es que pecó,
tenemos una concepción muy grave. Y la palabra pecado viene de un término latín que dice que significa errar. Es el que está errando, el que no está atinando. Es como el que está apuntando con un arco, está lanzando una flecha y erra en el centro. Sí, pero bueno, errar, todos nos equivocamos, todos erramos, todos tenemos aproximaciones hacia un objetivo, todos nos podemos equivocar, podemos no atinar, pero estamos en este proceso de ir perfeccionándonos. Así que el maestro hace una analogía entre los sanyasines de la India y los Stratniks de Rusia, a los cuales pertenecía Rasputín. Otro de los aspectos que el maestro también señala y que tiene que ver con esta actitud, ¿sí? Está explicada maravillosamente por Fedor Dostoyevsky, ¿sí? Un escritor que incluso dio lugar a una gran obra literaria y creo que también hasta hay una película que se llama Los Hermanos Karamazov. No sé si estoy equivocado, creo que sí hay una película que tiene que ver con este concepto. En este concepto, los hermanos Karamazov, el equivalente al sadhu de Oriente, ¿sí? Es un hombre que cuida, ampara nuestra alma y nuestra voluntad haciendo las suyas, ¿sí? Y en esa manera hay una renunciación a la voluntad, ¿sí? Y hay una completa obediencia, un pleno renunciamiento. Es algo que nosotros ya en este momento en el Acuarios no debemos de permitir. Nosotros no debemos de permitir que en la relación maestro-discípulo se nos pida una fidelidad total y absoluta. En el Acuario nosotros debemos de ser discípulos de una línea, discípulos de una línea. El ser discípulos de una línea nos garantiza que si a quien hemos escogido como maestro se equivoca, trasciende a otro plano, ¿sí? Se retira de la orden, no nos quedamos huérfanos, porque nosotros somos discípulos de una línea. Así que debemos de tener en este plano, primero una convicción de ser discípulos de la línea y después podemos ser discípulos de alguien en lo particular. Yo generalmente les digo, miren, hoy en día tenemos 9 o 10 posibilidades y pronto tendremos el doble de posibilidades para tener un vínculo con alguien en lo particular, pero esto es como el casamiento, ¿sí? Hay una psicóloga México-Argentina que me encanta, Nilda, y no me acuerdo su apellido porque su apellido es un poquito difícil de pronunciar, que dice, no te cases enamorado. Nosotros tampoco debemos de tomar la decisión de un maestro en la relación de su discípulo enamorados, sino conscientes, ¿sí? Conscientes, cuando haya pasado el enamoramiento, porque después podemos sufrir muchas decepciones, ¿no? Y nosotros debemos de quitarnos ese aro de santidad de nuestros grados superiores. No, todos estamos en este plano de existencia y si estamos aquí es porque necesitamos transformación. No hay ningún ser humano aquí perfecto en el planeta Tierra. Si fuera perfecto ya no estaría aquí, ya no tendría razón de estar aquí. Todos los que estamos aquí es porque tenemos todavía una necesidad de trabajarnos, ¿sí? De estar en una constante mejora. Para mí la iniciación es una mejora continua, es un proceso de mejora continua, es un intento de buscar ser la mejor versión de nosotros mismos cada día. Así que miren cómo en el pasado, justamente en el chamanismo, justamente, y los chamanes buscan eso, ¿sí? Muchas personas buscan tenernos controlados. Bueno, hoy en día con la ciencia hay un montón de gente que va con sus aparatitos que nos encuentran hasta la última enfermedad y de repente nos volvemos personas que estamos controlados por ellos o controlados por los astrólogos, sino tenemos que nosotros
intentar ser el libro y no ser manipulados por nada, ni por los terapeutas, ni por los astrólogos, ni por los cabalistas, ¿sí? Ni por los tarotistas. Nosotros tenemos que mantener nuestro equilibrio y nuestra independencia, nuestra no dependencia ni emocional, no dependencia ni intelectual, no codependencia ni espiritual ni trascendental. Bueno, me paro hasta aquí, por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, si quieren enriquecer lo que he estado compartiendo con ustedes, adelante. Bueno, pues sí, adelante. Maestro, me gustaría hacer una pregunta. Aparte de cada línea de organización o sociedad, como tiene su propósito, hay también una cierta necesidad de, no tanto de los miembros, pero sí del ser humano, como un trabajo a realizar en el cual va generando un estado de conciencia más elevado, ¿no? Y bueno, yo lo relaciono así con las sociedades, porque pues hay organizaciones, sociedades que incluyen a ciertos miembros para hacer ese tipo de trabajo, dependiendo del tipo de organización o del tipo de sociedad, ¿verdad? Gracias. Sí, pero no sé si tiene alguna pregunta o era un comentario. Sí, sí, nada más era, ¿qué tan necesario sería entonces el trabajo individual en relación con las sociedades? Porque Bueno, pues, sí, el ese trabajo, era. el trabajo individual es fundamental, ¿sí? El trabajo individual es fundamental, pero ¿cómo podemos avanzar más en el trabajo individual? ¿Cuál sería la forma en la cual nosotros podríamos tener una posibilidad, ¿sí? De tener un mayor avance? Hoy en día hemos hecho, eh, hemos hecho un esfuerzo en la orden que todavía no está siendo identificado, reconocido y sobre todo trabajado, que tiene que ver con su pregunta, ¿sí? Porque tenemos, ¿sí? La idea, la convicción de avanzar, de evolucionar en lo personal, ¿sí? En nuestro trabajo tenemos dos columnas para avanzar en esa posibilidad. Tenemos una columna que lo podemos llamar de lo vertical, que nos ayuda. Como seres individuales, hay cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos. Hay aspectos de nuestra propia naturaleza que no las vemos, que no nos damos cuenta. La psicología habla de las cosas que yo sé de mí, las cosas que todos saben de mí, las cosas que solo yo sé de mí que los demás no saben, las cosas que los demás ven de mí que yo no sé, y las cosas que en un momento dado ni los otros ni yo sé, porque son parte de mi descubrimiento, el descubrimiento de mi propia naturaleza que en situaciones específicas se va a revelar. Pero en ese entorno, en nuestra organización, en nuestra orden, tenemos una columna, ¿sí? Una columna en lo vertical que nos ayuda para encontrar en nosotros esas sombras que nos pueden limitar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Y en esa línea tenemos la relación maestro-discípulo y el linaje. Y es algo muy evidente, ¿sí? Si yo tengo a alguien aquí y ahora vivo que me pueda ayudar a ver lo que yo no me veo de mí mismo, qué maravilla. Tengo la posibilidad de evolucionar más rápidamente, pero también tengo
en este contexto vertical, tengo el linaje, y el linaje también me va a ayudar, ¿sí? El linaje también me puede ayudar. Y luego tengo algo en lo horizontal que también me ayuda maravillosamente, que es mi relación con el grupo al que pertenezco. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una escuela de medio genial. Los compañeros medio genial pueden ser un magnífico apoyo para que yo crezca, porque me pueden ayudar a ver lo que yo no veo de mí mismo, ¿sí? Y también lo que le llamamos la relación interjerárquica, el que va más arriba de mí, el que va un poquito más atrás de mí, son dos puntos referentes que también me pueden ayudar a darme cuenta de eso que yo no me puedo dar cuenta solo. Así que tenemos en este esquema un gran apoyo para el crecimiento. Entonces el crecimiento se da con un avance personal, pero cuando yo lo trabajo en grupo, mi crecimiento es más acelerado y más importante. Por eso, desde el 2016, ya vamos a cumplir 5 años en 2 meses, ¿sí? Hubo un aspecto que para la pedagogía de nuestras escuelas, nuestros modelos de formación, nuestros sistemas de formación, se estableció. Se estableció como la posibilidad de trabajo, que es hacer equipos de trabajo para hacer proyectos de servicio o para hacer trabajos conjuntos como estudios, ¿sí? Y eso nos da una posibilidad en donde lo estamos implementando como planes piloto, nos da una posibilidad y una riqueza importantísima para trabajarlos. Si no hacemos trabajo en grupo, si no hacemos equipos de trabajo, no hay la posibilidad real de que nosotros podamos vernos, de que alguien nos pueda ver, que alguien pueda ser nuestro espejo y nos pueda ayudar a ver esas cosas que nosotros no nos vemos. Si soy mandón, si soy arbitrario, si soy oportunista, si no cumplo, todo eso se ve en un equipo de trabajo, y cuando yo estoy haciendo constantemente proyectos de servicio o proyectos de estudio en grupo, las posibilidades que tenemos para darnos cuenta de tantas cosas son maravillosas. Ojalá, y para una escuela en línea esto es un poco difícil hacerlo. Necesitamos encontrar mecanismos que nos permitan hacer ese trabajo en conjunto, porque ese trabajo en conjunto nos va a dar una riqueza fenomenal, ¿sí? Para avanzar más rápido. Así que, querido José Abel, sí, el trabajo es individual, pero lo colectivo nos ayuda de una manera hoy en día fundamental para crecer, para evolucionar, ¿sí? Así que ojalá pudiéramos tener esa experiencia. Bueno, aquí hay una pregunta, ¿sí? Creo que de Agustín Jiménez. Un abrazo, Agustín, hasta la Ciudad de México. Dice, ¿ahora estas sociedades ya son discretas y no secretas? No, siguen siendo secretas. Bueno, las conocemos, la masonería existe y sabemos que existe, pero sus rituales se mantienen todavía en secreto. Eh, todos los grupos tienen algo en secreto, ¿sí? Eh, todos los grupos tienen esa particularidad. Incluso cuando va uno a un curso, ¿sí? Seguramente han ido ustedes a algún curso en donde de entrada hacen un compromiso de no revelar el material que les dieron, de no compartirlo, ¿sí? De no divulgarlo, ¿sí? Es como algo muy personal que se los dan, y bueno, yo he ido a cursos en donde me piden que me comprometa a eso. Y son cursos pagados, pero me dicen, oiga, esto que les estamos dando es para su uso personal. Entonces se vuelve algo secreto. Muy similar a nuestros conceptos escolares, ¿sí? Lo que es parte de la formación, es parte de la enseñanza, es parte del protocolo
es parte de una cultura, ¿sí? Pero bueno, todas estas sociedades son conocidas, ¿sí? Son conocidas, pero siguen siendo secretas, ¿sí? Los rosacruces, los gnósticos, los masones, y hay otras menos conocidas. Estas son sociedades que tienen una connotación de generar información para la transformación, todas estas, aunque a veces no logran su objetivo, porque se han desviado. ¿Sí? Como les decía, la masonería se ha desviado para hacer grupos de amigos que tienen esa capacidad de ayudarse, ¿sí? Están en la obra, pero en muchos casos para manejar en la política, pero muchísimos, muchísimos casos. Así que esas sociedades hoy ni son tan discretas, ¿sí? Y siguen siendo secretas. Hay algunas más discretas, a otras menos, ¿sí? Pero siguen siendo sociedades secretas desde mi punto de vista. Como lo sigue siendo el Ku Klux Klan. Existe el Ku Klux Klan, está vivo en Estados Unidos, ¿sí? Como las maras existen en Centroamérica y están vivas y tienen sus protocolos, ¿sí? Bueno, espero que le haya podido responder a mi querido Agustín. Dice, me refiero a que ahora ya se dejan ver un poco más por la vida que llevamos, hasta por Facebook se anuncia, sí, hoy la revolución que hemos tenido desde hace año y medio ha sido terrible porque al estar aislados hemos tenido que salir al espacio eh, virtual, o al espacio más bien a distancia, porque no es virtual, es real, pero hemos tenido que salir a las redes y hemos tenido que tener comunicación. Y bueno, suceden cosas que antes no nos dábamos cuenta, ¿sí? Ahora, en tiempo real sabemos de una revolución, en tiempo real sabemos de un montón de cosas. Hoy hay una influencer presa porque dio a conocer situaciones muy particulares y fue demandada y la tenemos ahí presa en la Ciudad de México. Una influencer que pues atentó contra la vida personal de una chica que fue maltratada, violada. Entonces, hoy suceden un montón de cosas que antes no sucedían, ¿sí? Sí, claro, hasta por Facebook se pueden anunciar. Pero bueno, vamos a regresar un poquito a algunas otras prácticas de las que señala el maestre, que es como un repaso así enorme por todas estas sociedades secretas, que hay muchísimas. Eh, yo aquí se las voy poniendo para que pues las tengan como referencia. Es como una gran historia de las sociedades secretas, ¿no? Por ejemplo, el maestro también habla del vudú, ¿sí? Que es una práctica que todavía se hace en las Antillas, de origen africano, ¿sí? Básicamente por los esclavos negros, ¿sí? Eh, que han guardado su propia identidad de los dioses, como ha sucedido en muchas culturas, ¿eh? Fíjense que el yoga es parte de una tradición que que se preservó por de alguna manera, esclavos que hizo la cultura aria. Cuando la cultura aria dominó la India, le impuso a los drávidas muchos aspectos muy delicados, ¿no? Los arios generaron algo que ha sido de lo más maquiavélico que se ha generado en la historia por un pueblo conquistador, que fue el sistema de castas, ¿sí? Entonces los drávidas conquistados, para incluirse dentro de todo el sistema, son por karma, son sirvientes, son de la casta de los sirvientes y no pueden salir de esa casta nunca. Por los siglos de los siglos serán sirvientes. Eso es lo más maquiavélico de la cultura aria y de la cultura brahmánica, ¿sí? De la que a veces nos eh, generamos unas actitudes de admiración terrible
por la espiritualidad hindú, pero yo sí la cuestiono mucho porque está soportada en esta condición maquiavélica de que tú naces en una casta y de ahí no pasas. Y lo peor es que los que no aceptaron entrar en este juego como sirvientes, pues son descastados, son sin casta, son los innombrables. Y de estos en la India hay 150 millones. El mismo número de mexicanos que tenemos hay de descastados, y a pesar de que en la India se abolió el sistema de castas, pues es algo que no se quita por decreto, lo traen ya en sus genes y lo siguen manejando, y eso es muy, muy triste, ¿sí? Pero bueno, estamos ahí viendo que a veces se guardan, y bueno, les decía, el yoga que es una creación dravídica, permeó y los arios la aprovecharon, y los arios la sacaron al mundo a través del brahmanismo, ¿sí? A través del brahmanismo en sus diferentes corrientes, ¿sí? En sus 6 darsanas salieron al exterior, ¿sí? El yoga como herramienta de transformación o como herramienta de manejo religioso, ¿sí? El yoga en la India también es una de esas 6 rasanas, es una religión, es una de las religiones o filosofías toleradas por el brahmanismo. No así el budismo es la parte revolucionaria del brahmanismo, porque Buda era brahman, pero Buda se separa de esa corriente y crea su propia línea de trabajo en donde se olvida de ese concepto de castas, ¿sí? En donde la compasión y el amor es su principal bandera. Pero bueno, el maestro nos habla aquí del vudú, de esos ritos ancestrales que se van mezclando con prácticas cristianas. De hecho, eso ha pasado también, por ejemplo, en nuestro país, en Perú, en los países andinos ha pasado mucho. Un centro cultural de los más activos que tuvimos hasta antes de la pandemia en la Ciudad de México, la Casa Sede Norte, ¿sí? Tiene el nombre de una diosa azteca a la cual se le sobrepuso y se generó la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Entonces, nosotros vamos sobreponiendo a los ritos ancestrales, los ritos de los conquistados, ¿sí? Y entonces ha habido una mezcla de cristianismo con paganismo, ¿sí? Y así tenemos pues esa figura sobrepuesta de la Virgen de Guadalupe sobre, ahorita recuerdo, no sé si hay alguien aquí de la Sede Norte, ¿cómo se llama el centro cultural? Que tiene el nombre de esa diosa azteca, ¿sí? De esa diosa azteca. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, en esos aspectos de la Edad Media o de los conquistados como antecedentes de las sociedades secretas, pues lo que es el vudú, que es una sociedad también secreta que tiene sus prácticas que adquieren o incorporan ciertos motivos religiosos cristianos con sus prácticas, llamámosle así, paganas, ¿no? Hay un artículo muy importante a la que se refiere el maestro, que fíjense el nombre, la magia, el amor y lo sagrado. Y ahí describe que en África las danzas tienen una meta precisa, ¿sí? Es obligar a los espíritus a salir de las personas. Y las ceremonias vudú tienen todo ese significado. Uno puede tener estados alterados de conciencia por el exceso en el trabajo respiratorio o por el exceso en el movimiento. Por eso el propio maestro Laferrier nos pide que seamos muy cuidadosos, por ejemplo, con todas las técnicas de pranayama. Él nos dice, sean cuidadosos, seamos muy cuidadosos con este aspecto porque podemos tener estados alterados de conciencia. En Estados Unidos
la práctica de Kundalini Yoga ha sido muy demandada, pero muy demandada. Quienes viven allá lo pueden constatar. Hay estudios de las universidades californianas muy importantes, las más importantes, en donde han estudiado las demandas de Kundalini por los estados alterados de conciencia que genera y por algunos daños psicológicos, cuando no se sabe manejar, cuando no se saben manejar los mantras, cuando no se sabe manejar la respiración, se generan estos estados alterados que desde la antigüedad se han buscado, como las danzas africanas, como las danzas del vudú, ¿sí? Así que esa búsqueda de los estados alterados tiene que ver con estos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, algo que me pareció muy interesante porque es un referente del yoga y de la religiosidad, es el escritor rumano Mircea Eliade, ¿sí? Mircea Eliade es mencionado varias veces por el maestre en muchos de sus textos. En muchos de sus textos, el maestre habla de Mircea Eliade. En este caso, de Mircea Eliade, el maestro, en el libro, uno de los más famosos de Mircea Eliade, es Yoga y Libertad, y otro es Historia de la Religión, ¿sí? Y entonces él habla ahí, por ejemplo, cómo la serpiente ha tenido siempre una especie de adoración, ¿sí? Una especie de adoración. Y entonces nos dice que para la mentalidad arcaica la serpiente es símbolo de fecundidad, símbolo de ciencia, es aún símbolo de inmortalidad. Y veamos cómo, por ejemplo, en México, justamente el águila está devorando una serpiente, como en los templos aztecas, como la serpiente emplumada, ¿sí? Se convertía o salía el águila salía de una serpiente, una idea de transmutación, una idea de transformación, ¿sí? Bueno, me detengo aquí también por si quieren hacer algún comentario. Este propósito psicológico es enorme. Quizá no me dé tiempo de terminar y así este breve resumen. Así que me detengo en este momento por si quieren hacer algún comentario. Adelante, quien tenga alguna pregunta. Agustín. No. Mientras hay preguntas, maestro, entonces significa que el escudo de la bandera de México, el águila al estar, diríamos, devorando la serpiente, significa que podría significar que hay un dominio cierto en las personas de acuerdo en su energía que le No, pudiera hay una ayudar a posibilidad, desarrollarse. hay una posibilidad de transformación, ¿sí? Hay una posibilidad de transformación que nuestra parte elevada sea capaz de devorar su parte inconsciente y su parte más vamos a decir, más terráquea, más en la tierra. Hay un concepto que me ha parecido interesantísimo de hoy uno de los personajes modernos más reconocidos, ¿sí? El creador de El poder de la hora, ¿sí? Que nos dice que la naturaleza ha tenido sus cristos, ¿sí? Y para él dice, los cristos del reino mineral, pues son los diamantes, ¿sí? Son los brillantes, son las piedras preciosas. Incluso de ahí viene el término Cristo, ¿sí? De ese proceso evolutivo que convierte a lo más denso de la naturaleza en un brillante, en un diamante. Eso es, de ahí viene el término Cristo, por el cristal. Lo más elevado del reino mineral son los cristales. Lo más elevado del reino vegetal son las flores. Lo más son los cristos del reino vegetal, las flores. ¿Sí? Los cristos del reino animal
son las aves, son las aves, es lo más elevado. Entonces, el águila devorando una serpiente, quiere decir el trabajo profundo en el cual esa parte crística, ¿sí? Está venciendo a sí mismo, está transformando, es un símbolo de transformación, es un símbolo de que nosotros venceremos nuestras propias limitaciones, venceremos nuestros propios instintos. Es un símbolo muy hermoso, pero tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Que para nosotros sea muy claro, ¿sí? Bueno, en cualquier momento pongan ahí en la pizarra, pongan sus comentarios, ¿sí? Generalmente las ceremonias de lo que nos habla de estas sociedades son por la noche, ¿sí? Al abrigo de toda presencia profana, ¿sí? De presencia de quienes no sean parte del grupo. A todos los que no son parte del grupo se le dice que son profanos, ¿sí? Y solamente pueden asistir los iniciados. Generalmente se reúnen en un bosque, en una campiña o en algunas propiedades. La masonería tiene sus propios templos. Y bueno, después el maestre pasa a el término del el trabajo que se hace y a las concepciones de China y a las concepciones del yoga, ¿verdad? El yoga. Aquí les voy a poner un parrafito que el maestro habla de esta parte que me pareció muy interesante, ¿sí? El maestro nos habla de que en China todas las concepciones son resumidas por la acción y la reacción recíprocas de los principios cósmicos del yin y el yang, el activo y el pasivo, el masculino y el femenino. En esas polaridades están tanto la base de la medicina como de la magia en China. Y bueno, es el principio básico que genera vida. Yo siempre les comento en mis ceremonias cósmicas que el mudra que estoy haciendo permanentemente tiene que ver con esto, tiene que ver con el sentido de que desde lo profundo femenino se genera la fuente creadora, ¿sí? Que esa fuente creadora en un acto de amor se dualiza para que se genere todo un proceso de reconocimiento de la propia divinidad a través de esa dualización, ¿sí? Y que de alguna forma a través del servicio se hace presente en este plano de realidad, ¿sí? De tal manera que la polaridad siempre ha significado eh, esa, esa posibilidad de trabajo, esa posibilidad de evolución. Sin la polaridad no evolucionaríamos. Por eso en China la polaridad representa la base de la magia, la base de la medicina. Y veamos, si no, el símbolo del yin y el yang, ¿sí? El yin y el yang, una parte es un círculo en que hay una parte negra con un puntito blanco, una parte blanca con un puntito negro. El círculo que representa la perfección, y dentro de la perfección están esas dualidades. Y dentro de esas dualidades está el que nada es absolutamente negro y nada es absolutamente blanco. El cómo dentro de toda la naturaleza y por supuesto en el ser humano, existe en todos nosotros, en la polaridad masculina, un elemento femenino por ahí que hay que descubrir. Tenemos un puntito femenino. Y en lo femenino hay un puntito masculino que cada quien tiene que descubrir. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer, un trabajo enorme que tenemos que hacer, que es un trabajo que si quieren lo podemos considerar mágico, es alquímico, ¿sí? O que si quieren lo podemos considerar consciente, totalmente pragmático, ¿sí?
Esto es fundamental para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Desarrollar en nosotros mismos, como varones, la parte femenina. ¿Sí? Encontrar un equilibrio, un equilibrio. Hoy la mujer se está abriendo paso en muchas áreas de la vida, pero desafortunadamente se está abriendo paso siguiendo un patrón masculino. ¿Sí? Necesitamos que la mujer se abra paso con un patrón femenino. Hoy es muy poco probable que encontremos mujeres, entre comillas, compitiendo y con éxito en el mundo masculino, como un estereotipo femenino. Si nosotros vemos a las mujeres que han escalado los principales puestos de la política, puestos de las finanzas, sus patrones son un poco masculinos. Si no, recuerden ustedes a la famosa primera ministra inglesa, Margaret Thatcher. Si no, chequen hoy en día a la primera ministra de Alemania, Angela Merkel. Si no, vean por ahí fotos, busquen fotos de la que es la CEO, es decir, el puesto más elevado en General Motors, Mari Barra, ¿sí? O a Christine Lagarde, ¿sí? Que coordina el banco, no me recuerdo ahorita si es el Banco Mundial o al otro organismo financiero mundial, ¿sí? Y bueno, pero ellas han llegado ahí, las vemos y las vemos, por lo menos yo las veo muy masculinas. Solamente conozco un personaje femenino que está ahorita como presidenta de Croacia, que sí tiene una feminidad muy, muy manifiesta, ¿sí? Pero bueno, quisiera avanzar con algunos otros aspectos que me parecen fundamentales, porque ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos creo que 20 minutos más, ¿cierto? Cierto. Y bueno, quería cerrar, bueno, no cerrar, sino hablar de que en el yoga, esas dos fuerzas, positiva y negativa, se utilizan para el perfeccionamiento de los seres humanos. El yoga clásico utiliza la castidad y el tantrismo, el instinto y psiquismo erótico, con vista a obtener la liberación. Entonces hay una técnica mágica por ahí, ¿sí? Y por eso tenemos hoy en día algunas escuelas tántricas y tenemos hoy como un prototipo de la liberación el tantrismo. Pero tenemos que tener cuidado con esas explicaciones, ¿sí? Tenemos que tener mucha disciplina, ¿sí? Y hay varias escuelas tántricas y la mayoría son como sectas secretas, ¿sí? Ya que toda la doctrina esotérica se transmite por la relación maestro-discípulo, ¿sí? Incluso se ha manejado un doble sentido y el término de conciencia se expresa en un término erótico, ¿sí? Y bueno, pues esto también tiene sus puntos delicados que tratar, porque desafortunadamente al tantrismo le hemos aplicado un concepto puramente sexual, cuando en realidad el tantrismo quiere decir tejido, y es la forma en que los seres humanos nos entrelazamos unos a otros, pero no nada más considerando el aspecto erótico, ¿sí? Mircea Eliade, que tiene otro libro también muy importante, ¿sí? Ese libro se denomina La introducción al tantrismo, pues hace consideraciones que el maestro lo deja muy claro en este propósito y que se los voy a dejar aquí planteados aquí en el chat, ¿sí? El maestro nos dice ahí, así como nos
nos, nos alerta del cuidado con el que tenemos que manejar la respiración, los mantras. Sí, también nos alerta con respecto al tantrismo. Dice, naturalmente el yoga atlántico es muy peligroso, ya que desata fuerzas capaces de golpear al hombre que las ha liberado. Si éste no las sabe canalizar, según sus deseos, ¿sí? El tantrismo presenta numerosos peligros propios del erotismo místico, ¿sí? Entonces, son alertas que nos da el maestre, ¿sí? Son alertas muy importantes en ese gran repaso que hace de las sociedades secretas. Me voy a quedar pendientes, pero si gustan, después por ahí les paso el resumen de algunas cosas que el maestre habló sobre los Rosacruces, sobre los misterios griegos, egipcios, sobre los teósofos, los gnósticos, los templarios, que los templarios les dedica un capítulo, ¿sí? Les dedica tanto en los grandes mensajes, ¿sí? Como en los propósitos psicológicos, él hace una alusión muy importante. Igual otras agrupaciones secretas que ya no va a haber tiempo de ver, como son las que dieron origen a la francmasonería, ¿sí? Como la carbonaria, como el compadraje, ¿sí? Que vienen de las cofradías que alguna vez fueron abolidas por los reyes, o la carbonería, ¿sí? Que la crearon los napolitanos, ¿sí? En fin, ha habido infinidad de sociedades secretas, ¿sí? O sociedades secretas. Quisiera quedarme con algo que me parece muy fundamental del maestre, ¿sí? Y que está al principio de su texto, ¿sí? En donde nos habla de esos espacios en donde se construyeron templos para que trabajaran las sociedades secretas y que han quedado ahí como riquezas materiales, ¿sí? Pero él dice, y lo voy a poner aquí, como últimos conceptos de esta presentación, en donde el maestre nos dice, nuestros ancestros tenían la ambición de desplegar sus riquezas materiales. Hoy nosotros tenemos que construir ciudadelas espirituales, castillos de la cultura, la ciencia y el arte, templos en dimensiones universales. Es decir, tenemos que superar todo eso que la historia nos ha marcado, que la historia ha sido parte de este proceso, salir del oscurantismo de la Edad Media, salir de esas sociedades que han vinculado sus tradiciones milenarias con tradiciones y las han mezclado, haciendo sincretismo con las religiones más actuales. Tenemos pues que hacer una transformación, ¿sí? Y buscar que ahora tengamos una aristocracia de la cultura, una aristocracia de la espiritualidad. Es fundamental que nosotros dejemos de lado todas esas construcciones y todos esos espacios de esas sociedades secretas, ¿sí? Así que cambiar la aristocracia de la moneda, ¿sí? De las ambiciones, de las especulaciones, ¿sí? Por la nobleza del corazón. Así que hoy en día la verdadera aristocracia sea la del espíritu, ¿sí? La que se gana a través de la lucha consigo mismo. Y aquí el maestro nos regala una frase muy bonita en donde
Napoleón decía algo que me pareció maravilloso y que yo no le conocía a Napoleón, que fue un militar, que fue un conquistador, ¿sí? Pero que llegó a decir esta frase: las más bellas de las batallas son aquellas ganadas sobre sí mismo. Fíjese lo que decía Napoleón. Las más bellas batallas son aquellas ganadas sobre sí mismo. Así que finalmente estamos rematando con este concepto de trabajar por la aristocracia del espíritu, que en las construcciones, y así será en la nueva era, ya no serán monumentos, no serán reliquias, no serán ostentosas construcciones, sino serán templos de la sabiduría, ¿sí? Templos de la aristocracia espiritual. Eso me parece que es fundamental y que me parece que de alguna manera sería la parte más importante de nuestro trabajo, ¿sí? En estos tiempos. Conocer la información de todo esto es conocer la información del proceso evolutivo, de saber cómo hemos venido evolucionando y cambiando. Y que nosotros llevemos verdaderamente a ese cultivo de la salud, la justicia y la fraternidad desde un ángulo muy consciente y desde un ángulo que nos permita estar en el segundo grado de la era del Aquarius, despegando hacia esta aristocracia del espíritu. Bien, tenemos unos minutitos por si tienen alguna pregunta, tienen alguna aportación. Ha sido un placer estar con ustedes y estar charlando de todos estos aspectos tan interesantes que han sido manejados por el maestro en este propósito psicológico. Así que dejo el micrófono para lo que tengan a bien comentar. Pues adelante, si alguien tiene una pregunta o una aportación. Yo quisiera preguntar, maestro, ¿por qué el Tantra lo ponen más enfocado a los hombres, no a la pareja como tal? No, si el Tantra verdadero, lo más importante es la mujer y es la pareja, ¿sí? En la connotación erótica, pero el Tantra va mucho más allá de eso. Esto es una parte mínima. Esa es la parte que por la condición humana en su vinculación con lo más instintivo se nos ha presentado. Pero el Tantra es el trabajo para generar una serie de vínculos, ¿sí? El Tantra es una red de vínculos sana entre los seres humanos, una red de del vínculo respetuoso, amoroso entre todos los seres humanos. El Tantra tiene ese objetivo, pero sí, como una parte de ese trabajo se hace en pareja, o se refiere al trabajo de la pareja, pues lo hemos, por cuestiones que le diré, eh, instintivas, lo hemos potencializado, pero no, yo no he visto que el Tantra se refiera solo al varón. Digo, no sé de dónde proviene su comentario, Eloísa, pero no, incluso, mire, por aquí voy a poner un pequeño detallito del maestro con respecto al Tantra y lo que se llaman las bodas místicas, ¿sí? Y las bodas místicas, pues es la pareja, no es el hombre, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé por qué tiene ese concepto, ¿sí? Déjenme ver, por aquí tenía un apuntito. Hablando de
Sí, cuando se habla de las bodas místicas, una parte fundamental es la parte femenina. Es la parte femenina. Pero no es que el tantra esté dirigido a lo masculino. El tantra está dirigido al trabajo con la polaridad, ¿sí? No sé si me quiera decir de dónde sacó esta información, Eloisa. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, nuestros compañeros dicen, ven, te voy a enseñar tantra. Ah, Entonces, yo también he leído sobre el tantra y sobre lo que se persigue con un tantra. Pero, por ejemplo, aquí es así de, ven, te voy a enseñar tantra. no, ese es un pretexto. Un pretexto muy, muy simplista. Sí, la verdad es que ustedes, digo, hay un concepto que tenemos que ser claros y que necesitamos una educación a los varones, ¿sí? Los varones tenemos que ser conscientes que en naturaleza somos muy diferentes. Los varones somos muy instintivos, muy racionales. Eh, la mujer no es tan instintiva, la mujer es más amor. Y una mujer, eh, cuando se entrega en cualquier relación, se entrega desde un ángulo amoroso, ¿sí? Entonces, nosotros nos hemos aprovechado como varones de esa condición, ¿sí? Yo creo que alguien que le diga que quiere enseñarle tantra, simplemente es un pretexto simple, vulgar, que no podemos permitir, no podemos permitir. Y esto ha pasado demasiado. Tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra institución. Necesitamos un aprendizaje muy fuerte para, tanto para hombres como para mujeres. Ya tenemos algunos círculos de mujeres, algunas cosas, pero ahorita nos hace falta educarnos a nosotros como seres humanos para respetar la naturaleza femenina, ¿sí? Para saber entender la naturaleza femenina y no aprovecharnos de esa naturaleza femenina. Y no con esas cosas tan sencillas como yo te voy a enseñar tantra. Bueno, enséñame cómo es la relación con tu familia, enséñame cómo es la relación con los demás y te diré si sabes tantra, porque tantra no es sexo, tantra es el manejo adecuado del vínculo con otros seres humanos, ¿sí? Así que olvídense, en estos casos, ni hagan, ni siquiera consideren, porque nadie se va a ofrecer a enseñarles tantra si no es que hay un sentimiento de por medio. Eso se aprende en esa pareja cósmica que está buscando no una satisfacción instintiva, que está buscando una transformación. Y eso es maravilloso, pero cuando dos personas se conocen, cuando dos personas eh, han ido descubriendo poco a poco su intimidad, cuando dos personas tienen un sentido profundo. Y bueno, en ese sentido, las bodas místicas pueden ser maravillosas, pero no se logran así en una sesión ultra rápida. Eso es una mentira, ¿sí? Es una mentira. Gracias, maestro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya les veo cara de hambre, ¿sí? Ya para algunos es muy tarde, así que ustedes me dicen si hay alguna otra pregunta. Y si no, bueno, pues damos por terminado aquí el trabajo de esta noche. Espero que les haya sido de utilidad, ¿sí? Y agradezco mucho a los coordinadores de este esfuerzo. Así que cuenten conmigo, sigo a su disposición, con la mejor de las intenciones para colaborar en su proceso de desarrollo y crecimiento, ¿sí? Si quiere decir algunas palabras, José Abel. Bueno, pues si no hay más preguntas ni participación, pues solamente nos queda agradecer. Este,
muy honorable Sachela, César, por su exposición y por haber aceptado la invitación. Y bueno, los vamos a volver a invitar. Creo que es muy preciso, muy especial para desarrollar estos temas en cuanto a la comprensión. Porque ciertamente yo me llevo bastantes cosas de esta presentación, ¿verdad? No las voy a decir para abreviar tiempo, pero sí me aclaró muchas cosas muy buenas. Igualmente, bueno, les agradezco a todos que se hayan acercado a este tema, a esta conferencia, y a usted, muy Bueno, honorable pues Sachela. les agradezco mucho, les deseo una deliciosa cena. Es viernes, el cuerpo lo sabe, así que tomen una cena muy rica, disfruten de su cena, pásenla bien, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Muchas Pax. gracias. Pax. Pax.